Quisiera compartir un poco de la historia de nuestra comunidad de San Miguel Canoa. Es una comunidad que data desde antes de la conquista. Habitaban un grupo de indígenas descendientes de los chichimecas, y sabemos todos que los chichimecas eran guerreros en aquel entonces, que contrataban los cholultecas para que pudieran defender los límites de sus territorios, y Canoa era un pueblo de guerreros, diríamos un pueblo de militares aptos, ¿verdad?, para pelear, y los cholultecas lograron su objetivo, que es la defensa de su territorio. ¿Cuál es la razón fundamental de que toma este nombre de San Miguel Canoa? Porque el entonces fraile, el beato ahora Sebastián de Aparicio, quiso llevar el agua a la ciudad y lo hizo mediante una especie como de canales o canoas hasta hacer llegar en la actual población de Aparicio, que todavía existe un estanque o cisterna donde se almacenaba este líquido, y después distribuirla a la ciudad, que llegaba hasta el lugar de Huetlaxcuapan, el lugar donde se fundó la ciudad de Puebla, actualmente el templo de San Francisco. Por ahí está un poco, ¿verdad?, el origen del nombre. Por eso, ¿verdad?, hoy es San Miguel Canoa. Desde el año de 1934 llegó la escuela primaria, pero de organización incompleta. ¿Qué quiere decir? No con los 6 grados reglamentarios como es la educación primaria, nomás llegaba hasta tercer año. La organización completa de la primera escuela, que es la Benito Juárez, data de la década de los 50. Ya en 1968 ya contaba con la organización completa, es decir, del primero al sexto. En la década de los 60 llega ya la organización completa de la escuela primaria y comienza prácticamente el desarrollo de la comunidad, que posteriormente, en 1971, se funda la escuela secundaria, y partiendo de este hecho, la comunidad comienza rápidamente su cambio. Ahora, en cuanto a lo religioso, sabemos nosotros que la parroquia fue fundada aproximadamente en los años 1796, y desde entonces era necesario construir un templo. Actualmente tenemos 2 templos, el templo que todos lo conocemos como el Templo Chico, que data de finales del siglo XVI. Principios del XVII se llegó a terminar, y ese fue por varios años el templo donde se reunían para el culto. En el año de 1897, el entonces párroco Nicolás Chamizo empieza a proyectar el nuevo templo, y se comenzó su construcción hasta llegar a terminarlo hacia el año de 1946. En 1946, el 5 de octubre, se consagra ya el templo. El templo que no se terminó, puesto que le faltaban las torres. Y desde el año de 1946 hasta 1986 se retoma la construcción de las torres, y duró 2 años y medio aproximadamente, porque en el año de 1989 se inauguraron estas torres que hoy tiene el templo parroquial. De manera que pues, el templo parroquial es del siglo pasado, del siglo XX, y hasta en la actualidad pues todavía, ¿verdad?, pues gozamos de esa estructura tan bella, ¿verdad?, de su construcción. En cuanto al aspecto de desarrollo de la comunidad desde el punto
social. Es don Enrique Mesa quien empieza a promover, que fue párroco de la comunidad, la construcción de la carretera, de la luz y del agua, ¿verdad?, que se baja de la Malintzin. Y así, en los primeros años de la década de los 60, se comienza la construcción de la carretera y se llega a terminar en 1964. La energía eléctrica es antes, 1962. El teléfono más posterior, hacia 1967, porque en los acontecimientos del 68 ya se contaba con esa comunicación. La red del agua que baja de la Malintzin, lo mismo data de la década, de los últimos años de la década de los 60. En la actualidad, la comunidad de San Miguel Canoa se divide por secciones, pero según nuestros libros de la parroquia, que son muy valiosos porque es parte de nuestra historia, hasta la década de los 20 eran simplemente como barrios. Y así, por ejemplo, en la sección primera, que actualmente se conoce, era el barrio de Yanquitlalpan o el barrio de San José. En la sección segunda era el barrio de Xahuetitlán o barrio de Santo Domingo. En la sección tercera era el barrio de Memetlán o barrio de Santa Cruz. En la sección cuarta era el barrio de Xixitlán o barrio de San Buenaventura. En la sección quinta le llamaban el barrio de Xolalpan o barrio de Guadalupe. En la sección sexta le llamaban Hueyatitlán o el barrio de San Antonio. En la sección séptima le llamaban el barrio de Tetetlán o el barrio de San Miguel. En la sección octava, el barrio de Calchecac o el barrio del Divino Salvador. En la sección novena era el barrio de Tecolalco o el barrio de Santiago. Y en la sección décima, Texocuac o barrio del Carmen. En la actualidad se han perdido, ¿verdad?, de esos nombres y simplemente hoy se reconocen por secciones o con la nueva nomenclatura, que es por calles. El acontecimiento del 68 indudablemente que fue un hecho vergonzoso, pero hay que saber perfectamente bien cuáles fueron las causas. En aquel entonces, 1968, todos sabemos que había muchos problemas con el gobierno y los estudiantes. Tal es así que posteriormente fue el acontecimiento de Tlatelolco, 2 de octubre de 1968. Ahora, pues nosotros como nuevos miembros de esta generación nos da mucha pena, pero pues al mismo tiempo lo tomamos, ¿verdad?, con madurez y sabemos que fue parte de nuestra historia y ahora tenemos el reto por colaborar en el desarrollo y en el progreso de la comunidad.